Muy bien. Lo último que estuvimos viendo fueron los estadísticos de tendencia central. Entonces, vimos la media, la mediana, la moda y vimos un ejemplo de cómo calcularlo. Entonces, hoy día nos vamos a dirigir a estudiar un nuevo tipo de estadístico, ¿ya? Que en este caso son los estadísticos de variación. Estos estadísticos de variación lo que nos permiten es determinar qué tan dispersos son nuestros datos, ¿ya? Es decir, lo que permiten es determinar si los datos son homogéneos, es decir, están muy juntos uno del otro, o si mis datos son más bien heterogéneos, es decir, que están dispersos, ¿ya? En el espacio. Entonces, eso cuando uno calcula el estadístico de tendencia central, la media, por ejemplo, ¿ya? Esa información por sí sola es importante, pero no es suficiente. Entonces, lo que necesitamos es poder observar y ver el comportamiento de esos datos, ¿ya? En términos de si están muy alejados o muy dispersos o muy heterogéneos o están muy juntitos unos de los otros, ¿ya? O muy homogéneos, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar algunos estadísticos de variabilidad, ¿ya? Vamos a utilizar algunos estadísticos de variación que nos permiten poder determinar esa variabilidad. Si ustedes ven este gráfico, es un gráfico, una nube de puntos, ¿ya? Son todos de color morado y hay uno que es de color amarillo. Siempre que yo determino si los datos están muy fuertes, muy separados o muy juntitos, casi siempre, no siempre, lo hago en función de un valor. En este caso, nosotros lo vamos a hacer en función de la media aritmética. ¿Cuáles son los tres estadísticos de variación que vamos a estudiar? Va a ser el rango, ¿ya? El rango, la varianza y la desviación estándar. Vamos a partir con el rango. El rango ya de alguna forma ya lo hemos utilizado cuando construimos nuestras tablas de frecuencia y no es más que la distancia que hay entre el dato más grande y el dato más pequeño. En otras palabras, me mide los extremos, la distancia entre el más grande y el más pequeño. Por lo tanto, el rango se calcula como una diferencia, ya como una diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Ahora bien, si este rango es un número grande, es decir, que tiende a infinito, entonces decimos que los datos son dispersos o que los datos son heterogéneos. Por el contrario, si el rango es un número pequeñito, es decir, un número que tiende a cero, ¿ya? Entonces decimos que los datos están muy juntos uno del otro y por lo tanto decimos que nuestros datos son más bien homogéneos. El rango, el rango siempre va a ser un número positivo, ¿ya? Porque es una distancia y las distancias, por definición, son valores positivos. Si ustedes se dan cuenta, calcular el rango es muy simple, ¿ya? Calcular el rango es muy simple. Ahora, el único detalle es que solo utiliza dos valores de mi muestra. ¿Cuáles son esos dos valores? El máximo y el mínimo. ¿Ya? El máximo y el mínimo. El problema es que si hay un dato que se escapa mucho de la norma, entonces el rango a ser muy grande, ¿ya? Y a lo mejor va a ser un solo dato que se va a escapar, van a estar todos juntitos y un dato que va a estar muy, muy alejado. Entonces, obviamente la distancia va a ser muy alta y va a dar la idea de que los datos en general son datos que son muy heterogéneos, porque utiliza solo los extremos de nuestra muestra. Un segundo estadístico de variación muy utilizado
es la varianza. ¿Ya? A la varianza la vamos a denominar, la vamos a denotar por un S cuadrado, ¿ya? Y la varianza se define como un promedio, ¿ya? Un promedio entre quiénes? Entre, entre el cuadrado, ¿no es cierto?, de la diferencia del dato y la media, ¿ya? Es decir, si ustedes se dan cuenta, en mi fórmula de la varianza, yo tengo la suma, ¿no es cierto?, multiplicada por 1 sobre n. Eso es una media, es un promedio. ¿Pero de qué cosa? De estas distancias, de estas diferencias, pero estas diferencias al cuadrado. Por lo tanto, la varianza es el promedio o es una media de diferencias cuadráticas, ¿ya? Ahora bien, la varianza puede ser solo utilizada para variables de tipo cuantitativas, ya para variables, bueno, y el rango también, solo para variables de tipo cuantitativa. Pueden ser cuantitativas discretas, pueden ser cuantitativas continuas, da lo mismo. ¿Ya? La varianza es un valor positivo. Esta medida siempre va a ser positiva. Cuidado con que a alguien le pueda dar una varianza negativa. La varianza siempre va a ser positiva, pues es un promedio de diferencias al cuadrado. Y siempre que yo tengo un número elevado a 2, ese número va a ser positivo. ¿Ya? Ahora bien, esta definición de varianza solo es utilizada cuando mis datos están sueltos, ¿ya? Es decir, cuando mis datos están a granel. Si mis datos estuviesen tabulados en tablas de frecuencia, entonces la varianza sufre una modificación. ¿Cuál es la modificación? Vamos a suponer que nosotros estamos en presencia de una tabla de frecuencia intervalar. Por lo tanto, lo que yo voy a calcular, la distancia o la diferencia que voy a calcular va a ser entre la marca de clase, la media aritmética. Pero esa diferencia va a tener que ser multiplicada por la frecuencia absoluta, ¿ya? Es decir, aquí tengo una suma producto, ¿ya? Una suma producto entre la diferencia entre la marca de clase, la media aritmética al cuadrado y la frecuencia absoluta. Ahora bien, la varianza tiene una dificultad. No es su cálculo es muy simple, sino que en su resultado. Como ustedes se pueden dar cuenta, tanto en la varianza para datos sueltos como en la varianza para datos agrupados en tablas de frecuencia, en ambas la varianza es una suma de diferencias al cuadrado, lo cual me asegura de que mi varianza sea positiva, por un lado, me asegura que mi varianza sea positiva. Pero la dificultad que tiene al elevar al cuadrado es que también elevo al cuadrado la unidad de medida con la cual yo estoy trabajando. Es decir, si yo estoy trabajando, por ejemplo, la estatura, cuya unidad de medida es metro, entonces cuando yo calculo su varianza, lo que voy a estar diciendo es que mi varianza va a ser, por ejemplo, 14, pero la unidad de medida va a estar al cuadrado. Entonces voy a decir 14 metros cuadrados. ¿Ya? 14 metros cuadrados. Y eso no tiene mucho sentido si yo quiero comparar, si yo quiero hacer una relación entre, por ejemplo, la media, ya que es en metros, yo puedo decir, la media de las estaturas de mis pacientes es de 1.75 metros,
y su varianza es 2,1, no, perdón, 0,7 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, por un lado tengo la media en términos de metro y por otro lado tengo la varianza en términos de metros cuadrados. Entonces no puedo hacer una analogía o una relación entre ambas, pues sus medidas son distintas. Una es lineal y la otra es cuadrática. Por lo tanto, eso es una dificultad para la varianza, ¿ya? Es una dificultad para la varianza. Pero bueno, tiene solución, por supuesto que tiene solución. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos siempre cuando en matemática tenemos un x al cuadrado, es decir, eliminamos el cuadrado. Y para poder eliminar el cuadrado, lo que hacemos es utilizar la raíz cuadrada. Por lo tanto, a mi varianza le voy a aplicar la raíz cuadrada. Cuando yo aplico la raíz cuadrada, entonces estoy en presencia de mi desviación estándar, que sería nuestro tercer estadístico de variabilidad. Entonces, fíjense, la desviación estándar, a la cual le vamos a llamar S, ya S, va a ser exactamente igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular desviación estándar, primero debo calcular varianza y luego a esa varianza calcularle su raíz cuadrada. Y con este procedimiento de aplicar la raíz cuadrada, lo que hago es eliminar el cuadrado de la unidad de medida. Es decir, calculo el cuadrado de la varianza y además elimino el cuadrado de la unidad de medida. Por lo tanto, si yo quiero hacer un trabajo comparativo, yo ahora sí puedo decir, por ejemplo, que la estatura de mis pacientes es de 1,75 metros y una desviación estándar de 0,2 metros. Fíjense que ahí ambas unidades de medida son lineales, ¿ya? Por lo tanto, normalmente lo que uno utiliza es la media más o menos, ¿ya? Una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar. Más o menos en ese rango se mueve. Entonces, si la población fuera una distribución normal, entre la media y más o menos tres desviaciones estándar, ¿ya? Tendríamos cerca del 99% de la población. Ahora bien, hay ocasiones en que uno quiere comparar dos poblaciones, ¿ya? Hay ocasiones en que uno quiere comparar la variabilidad de dos poblaciones, ¿ya? El problema es que muchas veces las unidades de medida de esas poblaciones son distintas, ¿ya? Y no las podemos comparar. Por ejemplo, si yo quiero comparar la estatura, ¿ya?, con el peso, en donde la estatura es una variable cuya unidad de medida es metro y el peso es una variable cuya unidad de medida está en kilogramo, entonces no puedo calcular la variabilidad de estas dos variables y compararlas utilizando, por ejemplo, la desviación estándar. ¿Por qué? Porque me va a dar, por ejemplo, una desviación estándar de 0,3 metros en términos de la estatura, y por el otro lado me va a dar una desviación estándar de 0,7 o 3,8 kilogramos, ¿ya? Entonces, ahí tengo una incompatibilidad, porque por un lado estoy midiendo metros y por el otro lado estoy midiendo kilogramos. Entonces, para poder comparar la variabilidad de dos poblaciones independientes, ¿ya? Cuando digo independiente me refiero, perdón, cuando digo dos poblaciones, puede ser una misma población con dos variables, ¿ya?
Entonces, lo que utilizamos es un coeficiente que le llamamos coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad. Y este coeficiente de variabilidad, ya, bueno, primero permite hacer estas comparaciones y segundo, al ser un cociente, porque el coeficiente de variación es un cociente entre la desviación estándar y el valor absoluto de la media aritmética, al hacer este un cociente, entonces fíjense que las unidades de medida, ya, por ejemplo, si estoy calculando el coeficiente de variación de la estatura, que está en metros, me va a quedar arriba metros, porque la desviación estándar está en metros, y abajo metros, porque la media aritmética va a estar en metros. Por lo tanto, puedo simplificar las unidades de medida. En otras palabras, el coeficiente de variación es solamente un número sin unidad de medida. Por lo tanto, si yo quiero comparar dos poblaciones, la variabilidad de dos poblaciones, calculo el coeficiente de variación de la población 1, calculo el coeficiente de variación de la población 2. Ambos van a ser solamente números, sin unidades de medida. Y como los números reales se pueden ordenar, yo puedo decir cuál es más grande, cuál es más pequeño, lo puedo comparar. Y aquel coeficiente de variación más grande, vamos a decir que es más heterogéneo, es decir, vamos a decir que los datos son mucho más dispersos, y aquel coeficiente de variación más pequeño, entonces vamos a poder decir de que esa variable de estudio es una variable menos dispersa, más homogénea, es decir, que los datos están muy cerca, ya, muy cerca de la media aritmética, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a calcular, vamos a interpretar, ¿no es cierto?, nuestros datos, la variabilidad de nuestros datos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular varianza, vamos a calcular desviación estándar, vamos a calcular coeficientes de variación. Ya, coeficiente de variación. Para eso, lo que voy a hacer es utilizar el Excel. Vamos a trabajar hoy día con el Excel. Le voy a dejar de compartir. Y antes de empezar a compartir nuevamente el Excel, voy a solicitarle a las personas que aún no han ingresado al chat, que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido y pongan presente. ¿Ya? Eso con el fin de poder llevar su asistencia. Entonces voy a compartir. Muy bien. Entonces, acá tengo una tabla de frecuencia, cuya variable de estudio es la edad en años, ¿ya? Y acá tengo mis frecuencias. Tengo la edad que va de 10 a 20, de 20 a 30, hasta los 80 años. Acá tengo mis frecuencias absolutas. Acá tengo mis frecuencias absolutas acumuladas. Y acá tengo mis marcas de clase. Entonces, lo que yo quiero ver, vamos a calcular entonces la varianza y desviación estándar de, de datos que están tabulados, ¿ya? Varianza de datos que están tabulados. Recuerden que cuando los datos están tabulados, lo que necesito es calcular la diferencia al cuadrado entre la marca de clase, la media aritmética al cuadrado, y eso multiplicarla por la frecuencia absoluta, lo que le llamamos suma producto, ¿ya? Después vamos a hacer para el caso de los datos sueltos, ¿ya? Entonces, fíjense, como yo quiero calcular mi varianza, entonces lo primero que necesito conocer es mi media aritmética. Para calcular la media aritmética en datos tabulados, como en este caso, ¿ya? Lo que yo hago o lo que hacemos es hacer una suma producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta.
Entonces, voy a poner acá una suma producto, es decir, un NI multiplicado por mi marca de clase. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Mi NI multiplicado por mi marca de clase. Entonces, recuerden que siempre que yo trabajo con el Excel, para poder escribir una fórmula o lo que sea, voy a tener que poner siempre un signo igual antes. ¿Ya? Entonces, voy a multiplicar mi frecuencia absoluta, la voy a multiplicar por mi marca de clase. ¿Ya? Entonces, eso me da 150. Y luego simplemente la fórmula uno la arrastra hasta el final. Ahí. Entonces ahí ya tengo, ¿no es cierto? Ahí ya tengo mi primera columna para calcular la media. Estoy calculando recién la media. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo calculada mi suma producto, entonces me faltó encontrar el total. Para encontrar el total simplemente hago una autosuma. Por lo tanto, la media, ¿ya? La media no es más que esa suma producto, la suma de esa suma producto, dividido por el total, que en este caso el total de datos son 67. Por lo tanto, la edad promedio de, estos son pacientes, la edad promedio de mis pacientes, ¿ya? La edad promedio de mis pacientes es de 43,358. Uno acá, por supuesto, lo puede aproximar, ¿ya? Lo vamos a aproximar a un decimal. Ahí, a 2 decimales. Muy bien. Entonces, nuestra media aproximadamente es de 43,36 años. Muy bien. Entonces, ahora, una vez que ya tengo calculada mi media, voy a empezar a calcular mi varianza. ¿Ya? Mi varianza. Entonces, el primer paso es calcular la diferencia entre la marca de clase menos la media, y eso al cuadrado. ¿Ya? Y eso al cuadrado. Entonces, recuerden, signo igual, en este caso paréntesis, mi marca de clase, que es 15, menos la media, que la voy a escribir, 43,36, y todo eso al cuadrado. Entonces ahí tengo mi marca de clase y simplemente lo hago correr, hasta ahí más. Y ahora lo que tengo que hacer, a esto mismo, tengo que multiplicarlo, perdón, a esto mismo que está acá, tengo que multiplicarlo, ¿no es cierto?, multiplicarlo por mi frecuencia absoluta. Muy bien. Ahí, voy a correr esto un poquito más acá. Ahí sí, muy bien. Entonces, fíjense que simplemente lo que tengo que hacer es que este valor que tengo acá, lo voy a multiplicar, ¿no es cierto?, por este valor que está acá, que es mi frecuencia absoluta. Y simplemente ahí lo hago correr. Muy bien. Entonces, recuerden que esto es la suma, para calcular la varianza, es la suma de la marca de clase menos la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Por lo tanto, tengo que aquí necesariamente hacer una suma. Entonces me voy a mi fórmula, una autosuma. Listo. Entonces, ya con esto puedo calcular mi varianza. Ahí. Puedo calcular mi varianza. Entonces mi varianza va a ser esta suma, ¿sí? Profe, que cuando sumó parece que le faltó un numerito del más de arriba. Cuando sumó toda A ver, la última. veamos.
Espérate, que me faltó algo. Tengo que sacar esto de acá. Ahí sí. Vamos a ver si tiene usted toda la razón. Fórmula autosuma. ¿No está bien, pues? Ahí me sumo todo. Lo que pasa es que no sé, al poner, fíjense que marcó todo ahí, pero igual está marcado ese. Ah, ¿Ya? ya, ya. Aunque no salga porque está con Negrito. con la rayita, ¿ya? Ah, ya, ya. Entonces, nuevamente, igual, esa suma la dividimos por el total, que en este caso sería 67. Entonces, esa sería mi varianza. Fíjense que esta está en años y la varianza está en años cuadrados. Por lo tanto, calculamos la desviación estándar. La desviación estándar. Y recuerden que la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces es la raíz cuadrada de mi varianza, es decir, de ese número que está ahí. Por lo tanto, la desviación estándar son de 19 años, ¿ya? Entonces uno dice, mis pacientes tienen una media de 43,36 años con una desviación estándar de 19,05 años. ¿Ya? Entonces, así nosotros calculamos la varianza y la desviación estándar cuando mis datos están agrupados en tablas de frecuencia intervalar. Ahora, si mis datos están sueltos, por ejemplo acá, tengo dos tratamientos, tratamiento A, tratamiento B, y necesito comparar la variabilidad de ambos tratamientos, ¿ya? Entonces lo que necesito es calcular la media, calcular el coeficiente de variación para el tratamiento A y el coeficiente de variación para el tratamiento B. Entonces para eso necesito calcular la varianza y la desviación estándar, ¿ya? Y la media aritmética, ¿ya? La media aritmética. Entonces fíjense que primero vamos a calcular para el caso del tratamiento A. Esto lo voy a cambiar, lo voy a escribir acá abajo. Ahí. Para el tratamiento A. Entonces, primero calculo el promedio, ¿ya? ¿Cómo calculamos el promedio? Bueno, en el Excel lo voy a calcular de inmediato el promedio. De hecho, se lo voy a pedir al tiro. El promedio para poder calcular la varianza, que es lo que estamos viendo ahora. Promedio, marcamos todo eso. Enter. Entonces mi promedio es 17. Lo voy a poner por acá. ¿Ya? La media del tratamiento A es 17. ¿Ya? Entonces, para poder calcular la varianza, en este caso, como son datos no agrupados, es simplemente calcular el dato, la sumatoria entre el dato menos la media al cuadrado. Es decir, el X menos la media al cuadrado. Me faltó el cuadrado acá. Al cuadrado. Ahí sí. Entonces escribo eso. El dato, el X, menos la media, que es 17, al cuadrado. Ahí tengo. Y eso simplemente lo hago correr hasta abajo. Y listo. Ahora simplemente hago mi suma completa. Me da 5.304. Por lo tanto, la varianza va a ser esa suma, que está acá, los 5.304, dividido por el total de datos. ¿Ya? ¿Cuál es el total de datos? En este caso tengo 15 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. Lo divido por 15. Entonces, mi varianza es de 353. ¿Ya? Mi varianza es de 353. Y por lo tanto, la desviación estándar no es más que la raíz de esa varianza, ¿no es cierto?
es la raíz de ese número que está acá arriba. 18. Por lo tanto, de aquí sale el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación no es más que el cociente entre la desviación estándar y la media. Y ese sería el coeficiente de variación del tratamiento 1. Hacemos exactamente lo mismo para el tratamiento B. ¿Ya? Calculamos la media primero, ¿ya? Que es el promedio. El promedio entre los elementos del tratamiento B. Ahí. 16,26. Esa es la media. Esa es la media. Ahora calculamos el X menos la media al cuadrado. Es decir, el dato 9 me faltó el paréntesis. El dato menos la media, que le voy a poner 16,27 para aproximarlo, al cuadrado. Entonces hago correr esto, ahí, y hago mi suma. Por lo tanto, con eso puedo calcular la varianza. La varianza. Y la varianza no es más que esa suma dividido por el total, que en este caso son 15, 317. Con eso puedo calcular la desviación estándar. La desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y finalmente con eso puedo calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un cociente entre la desviación estándar dividido por la media aritmética. Y ahí tengo mi coeficiente de variación. Entonces, lo comparamos y nos podemos dar cuenta que el coeficiente de variación del tratamiento A es mayor que el coeficiente de variación del tratamiento B. Por lo tanto, podemos decir que el tratamiento A es más disperso, hay mayor variabilidad en el resultado del tratamiento A que con respecto al resultado del tratamiento B. Por lo tanto, si yo quisiera un tratamiento que fuera más homogéneo, es decir, que a todos nuestros pacientes el resultado de mi tratamiento fuera lo más parecido, ¿ya? Entonces nos quedaríamos con el tratamiento con el tratamiento B. ¿Por qué? Porque tiene una menor dispersión de los datos. Ya tiene una menor dispersión de los datos. Muy bien. Así es entonces como trabajamos, interpretamos nuestras medidas de variabilidad. ¿Ya? La varianza, la desviación estándar y además el coeficiente de variación. Muy bien. No sé si hay alguna duda, consulta, si no quedamos hasta aquí por hoy y nos veríamos la próxima clase. ¿Alguna consulta? ¿No? Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, no, la prueba no será en Excel. Si usted quiere usar el Excel para hacer la prueba, es cosa de ustedes. Lo pueden hacer. Pero la prueba es una prueba escrita. ¿Ya? Y ustedes pueden utilizar herramientas como el Excel para hacer algunos cálculos, para que les facilite la vida, claro. ¿Ya? No hay ningún problema. Muy bien. Si no hay ninguna consulta más, quedaríamos hasta acá y nos veríamos la próxima clase. Un abrazo, cuídense mucho y nos estamos Gracias, viendo. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.